En marzo del año 2000, el pequeño pueblo de Tenterfield, en Sydney, Australia, fue sacudido por una historia que parecería extraída de una pesadilla. Un hombre cocinado por su amante, una imagen repulsiva digna de la más sádica película de terror. El nombre de Katherine Knight quedó grabado en la historia de Australia, no solo por la brutalidad y el salvajismo de su crimen, sino también por ser la primera mujer condenada a cadena perpetua en esta nación. Para entender los detalles y las razones detrás de este crimen, es imprescindible hacer un repaso por su infancia y descubrir los elementos y circunstancias que transformaron a Katherine Knight en una mujer profundamente iracunda y perturbada, llevándola quizás inevitablemente a cometer una horrenda atrocidad. Katherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955, fruto de la relación de su madre Barbara Rogan con su amante Ken Knight, compañero de trabajo de su ex esposo. Además de Katherine, de esta unión nacieron su hermana gemela Joy y dos hermanos más. Como mencionamos antes, distintos factores terminarían moldeando la visión y personalidad de Katherine, convirtiéndola en una niña retraída y mayormente solitaria. Entre estos factores se incluiría la particular costumbre de su madre Bárbara de relatar a sus hijos hasta el más mínimo detalle de su vida sexual junto a Knight, las continuas violaciones por parte de este a la mujer frente a los menores, la consecuente aversión al sexo y odio hacia los hombres fruto de dichos abusos, acabarían por afectar no solo la visión de Katherine del mundo, aunque fuera de manera inconsciente, sino que traería consigo consecuencias nefastas para la niña a través del comportamiento de sus hermanos varones. Años más tarde, al ser capturada por la policía, Katherine afirmaría haber sufrido abuso físico y sexual por parte de varios familiares hasta la edad de 11 años, agregando que ante dichos ataques su madre indicaba que dejara de quejarse y aguantara lo que le tocara. La existencia de Katherine no parecía tener momentos de luz. No importaba si se encontraba en casa o fuera de esta, siempre habría conflictos a su alrededor, independientemente de en qué lado de la historia le tocara estar. En su vida escolar, Katherine asumía un rol opuesto a lo que solía vivir en casa, pasando de víctima a victimaria. Algunas fuentes afirmarían que cometía bullying en contra de los niños de grados menores. No se llega a saber con claridad si esto era para defender a otros niños o por simple placer, ya que el comportamiento de la niña llegaba a ser confuso y contradictorio en la mayoría de las ocasiones. Según el Daily Mail, al ver un animal herido tenía la costumbre de llevarlo a casa y cuidarlo hasta que estuviera sano. De igual modo, llegaría a ganar reconocimientos por su comportamiento ejemplar en el aula, lo que podría indicar uno de los primeros indicios de aquella personalidad cambiante que con los años no haría sino empeorar. Sin embargo, los compañeros de Katherine sufrirían sus agresiones solo por un tiempo, pues su vida escolar y académica sería corta. A los 15 años se daría de baja en los estudios en la escuela secundaria Muswellbrook, comenzando a trabajar en una fábrica de ropa donde se desempeñaría como cortadora de tela. Se indica que en este tiempo Katherine sufrió de constantes ataques de ira cuando las cosas no salían como ella lo esperaba. Pese a los inconvenientes y altercados, se mantuvo laborando en la fábrica de ropa por un periodo de 1 año para luego conseguir lo que ella denominó el trabajo de sus sueños. Para el año 1971, Katherine comenzó a trabajar en el matadero local, donde se encargó del corte de vísceras para, más adelante, debido a su excelente desempeño en las técnicas de corte y manejo de cuchillos, ser ascendida al área de deshuesadero. Ante ello, sus jefes le obsequiaron su primer juego de cuchillos, los cuales colgó sobre su cama para que, según ella, siempre estuvieran a la mano cuando los necesitara. Fue durante su estadía en el matadero que llegó a su vida su primer pareja, David Kellett. Este había sufrido distintas situaciones en su vida, como la pérdida de su mejor amigo en un accidente, situaciones que terminaron conduciéndolo al alcoholismo y posteriormente a perder su empleo en el ferrocarril. Sin embargo, rápidamente encontró un nuevo empleo en el lugar de trabajo de Katherine. Como fue mencionado antes, Kellett era alcohólico, iracundo y propenso a las riñas en bares. Uno pensaría que con el historial de vida de Katherine, esto haría que se alejara de este tipo de hombre, pero sucedió todo lo contrario. Con esta clase de relaciones y escenarios ya normalizados debido a su vida familiar, sorprendió a Kellett al intervenir en una de sus riñas de borrachos contra un hombre que, según él, lo había mirado mal. Mientras que Kellett forcejeaba con el hombre, Katherine aprovechó la situación para romperle una botella de cerveza en la cabeza.
como si esto hubiera sido un flechazo de Cupido y tras mucha insistencia por parte de la mujer, en 1974 David, Kellett y Katherine contraen matrimonio, y para ese entonces Katherine contaba con 18 años de edad. Kellett estuvo intoxicado durante toda la ceremonia, pero esto no impidió a su ahora suegra hacerle una advertencia con respecto al carácter de su hija, indicándole que a esta le faltaba un tornillo en la cabeza. Más temprano que tarde, Kellett comprendería que las palabras de la señora Barbara Rogan no estaban nada alejadas de la realidad. A prácticamente horas de haber pronunciado sus votos durante la luna de miel y luego de haber mantenido relaciones íntimas, Kellett cometió una acción que ante los ojos de Katherine resultó imperdonable. Se quedó dormido. Mostrándose inconforme con la situación y el agotamiento de su ahora esposo, Katherine procedió a estrangularlo. Al momento, Kellett despertó y luchó por su vida. Aunque ella trató de asesinarlo poco después de haberse casado, el matrimonio se mantuvo durante 10 años, entre peleas, discusiones e intentos de asesinato por parte de la mujer. Esta siempre se detenía poco antes de que Kellett dejara de respirar. Entonces él se incorporaba, tosía tratando de recuperar una respiración normal y ella se disculpaba. Sin embargo, los constantes ataques de Katherine irían en aumento y finalmente pasarían a un nivel muchísimo más peligroso. Algunos años después, Katherine descubriría una infidelidad por parte de su esposo. Este se había ido a Queensland con otra mujer poco después de tener a su primera hija. Ante ello, la mujer tomó a su bebé de 2 meses, Melissa Ann, y la colocó en las vías del tren. Por suerte, este no apareció en ese momento. Al poco tiempo, la niña comenzó a llorar, alertando a un hombre de la tercera edad, quien vivía cerca. Luego de este acto de vileza, Katherine es diagnosticada con depresión posparto. Si bien le dan de alta inmediatamente, luego es internada en el centro psiquiátrico local. Posteriormente es dada de alta una vez más y se reconcilia con Kellett, trasladándose hacia Queensland, donde tienen a su segundo bebé, Natasha Marie Kellett. Por este tiempo volvió a cometer actos de violencia en contra de sus hijos. En este caso especificó contra su segunda hija, pues varios testigos afirmaron haberla visto mecer y bombolear de forma violenta a la menor en un cochecito en las calles del centro del pueblo. El hombre, por su parte, ya había tomado una decisión. En una tarde como cualquier otra, Kellett subió a su auto y se marchó sin dar la menor explicación. Nadie volvió a saber de él. Ante ello, Katherine culpa al mecánico que hizo la reparación del auto de Kellett, llegando a amenazarlo de muerte. Aunque pudiera parecer un final abrupto, este solo era el comienzo de las tormentosas vivencias conyugales de Knight. En 1986, Katherine se interesó en David Saunders, minero local, y a los pocos meses de iniciar su relación, este se muda con ella y sus 2 hijas. La relación iba relativamente bien pese a los comportamientos agresivos de Knight, hasta que ésta se percata de que, aún viviendo juntos, David mantenía su departamento de soltero. Esto hace que la mujer sospeche que el propósito era para llevar a cabo secuestros con mujeres, por lo que Katherine decidió darle a Saunders una advertencia contundente. Tomó al cachorro mascota de la familia y frente a su pareja procede a cortarle la garganta al indefenso animal con el objetivo de demostrarle a Saunders de lo que era capaz, afirmando que haría cualquier cosa por amor. Pese a la grotesca escena, la pareja continúa junta y procrearon a la que sería la tercera hija de Katherine, Sarah Saunders. Sin embargo, David tomó la decisión de separarse de Katherine poco después de esto, cuando ella trató de apuñalarlo con unas tijeras. El hombre trató de obtener el derecho a visita, pero Katherine lo denunció negándole la oportunidad, dándole paso a sus últimas 12 relaciones y una de ellas con un grotesco final. Katherine entabló una nueva relación sentimental con Joe Chillingworth por un periodo de 3 años. En este tiempo da a luz a su único hijo varón, Eric Chillingworth. Esta vez la relación llegó al final cuando John se enteró de que Katherine lo estaba engañando con un hombre llamado Thomas Prissey, recientemente divorciado y padre de 3 hijos, aunque solo los 2 mayores vivían con él. Con un comienzo algo tumultuoso para esta última relación, las nubes negras de la locura comenzaban a formarse con mayor densidad alrededor de la razón de Katherine Knight, llevándola a una espiral descendente de tragedia y horror, aunque para esto aún faltaba algo de tiempo y algunos acontecimientos más de por medio. Así que por el momento todo pareció ir viento en ropa. Incluso las compañeras de trabajo de Katherine llegaron a afirmar haberse sentido frente a una mujer totalmente distinta a la que habían conocido por años, pues esta nueva relación con Price parecía haberla renovado emocionalmente. No obstante, esto cambiaría pronto, pues ante la negativa de Price de casarse,
Katherine terminaría yendo a la empresa de minería en la que éste trabajaba, acusándolo de robo, ocasionando su despido. Llegaron a separarse temporalmente debido a ello, volviendo poco tiempo después. Este sería el inicio de una serie de continuas idas y vueltas por parte de la pareja, llevándolos a un constante ir y venir de emociones, agresividad y violencia, donde el único final posible sería la tragedia. Así llegaría el fatídico mes de febrero. En medio de una discusión, Katherine trató de apuñalar a Price en el pecho con unas tijeras. Esto provocó que la dejara una vez más y obtuviera una orden de restricción, temeroso de su propia seguridad y la de sus hijos. Price trató de mantenerlos lejos de la mujer, llegando incluso a comentar a sus compañeros de trabajo que si llegaba a desaparecer era porque Katherine lo habría matado. Entonces llegó el 29 de febrero de aquel año bisiesto. Esa noche, luego de llegar del trabajo, Price se encontraba solo en casa tras haber dejado a sus hijos en casa de unos amigos. Como de costumbre, fumó un cigarrillo y conversó con unos vecinos en la entrada de la casa. Esto sin saber que Katherine había llegado antes, encontrándose en el interior de la vivienda a la espera del momento indicado para llevar a cabo su cometido. La mujer comió algo de la nevera y vio la televisión por unos cuantos minutos. Luego de ello, pasadas las 23 horas, Katherine entró a la habitación mientras Price yacía dormido y se acercó a él, despertándolo. Pese a resultar sorprendido, esto no impidió que mantuviera relaciones sexuales como si todo hubiera ido con normalidad en ese último tiempo. Luego de esto, Thomas volvió a dormir, pero Katherine no. La mujer se mantuvo despierta. Entonces tomó un cuchillo carnicero que había dejado al costado de la cama y procedió a apuñalarlo en el torso desnudo. Según la evidencia recolectada posteriormente, la víctima despertó en medio del ataque en estado de shock, sin poder defenderse debido a la ferocidad de la mujer y sin lograr gritar debido al dolor causado. Thomas Price corrió al pasillo con la intención de huir mientras Katherine lo siguió de cerca sin dejar de atacarlo. Thomas se tambaleó logrando llegar a la puerta principal donde dejó una mancha de sangre con su mano. Entonces ella lo arrastró al interior de la casa donde Price finalmente se desplomó. Sería en este momento cuando Katherine daría rienda suelta a sus más bajos impulsos, como si toda su vida hubiera sido una preparación para ese preciso instante frente al cadáver del que había sido a su amante. La mañana del 1 de marzo del año 2000, un vecino de Thomas notó que el Ford Mondeo blanco de este seguía aparcado en la entrada. Esto le llama la atención, pues él siempre salía temprano de casa. En el trabajo, por su parte, el jefe de Price se percató del comportamiento poco regular del hombre al no presentarse a cumplir sus labores diarias, por lo que le indicó a uno de sus empleados que fuera a su casa. Habiendo llegado a la casa del colega de Thomas, se encontró con el vecino, quien rondaba la zona, y juntos inspeccionaron el área. Llamaron a la puerta sin recibir respuesta alguna más que el silencio y la visión de las botas de trabajo colgadas aún en la entrada. Tras esto, tocaron en la ventana de la habitación y la historia no es muy distinta a la anterior, así hasta que cayeron en cuenta de la peculiar mancha de sangre. Al ver esto, deciden no hacer más por su cuenta, llaman a la policía, la cual llegó 25 minutos más tarde. A las 8:10 am, al tampoco recibir respuestas desde el interior de la casa, abrieron la puerta de la lavandería con una pata de cabra y entraron armas en mano. Sin embargo, ni los más duros entrenamientos los habrían preparado para lo que vieron en el interior de aquella casa. Lo que en un primer momento pensaron que se trataba de una manta puesta en un perchero resultó ser la piel de Thomas Price colgado de un gancho de carnicero. Un olor contundente, asqueroso, hizo caminar a los oficiales más adentro de la casa, hallándose frente a la grotesca escena de oscuros charcos de sangre y despojos humanos. El fuerte hedor los dirigió directamente a la cocina, donde se encontraba no solo la mesa servida con 2 platos dispuestos, etiquetados con los nombres de los hijos de Thomas, sino lo que anteriormente fueron los glúteos de la víctima, fileteados en una bandeja sobre el horno, y en el interior de la olla aún caliente la cabeza de este los esperó, pacientemente toda la noche para darles una mirada. Pero, ¿cómo había terminado de ese modo? La noche anterior, con la precisión y habilidad propia que brinda la experiencia de una carnicería, Katherine había desollado el cuerpo de su amante, colgándolo como una res de un gancho que había robado del matadero y posteriormente decapitó el cadáver. Debido a la brutalidad del ataque, en una posterior autopsia se dificultaría contabilizar la cantidad exacta de apuñaladas afectadas del cuerpo de Price. No obstante, se llegó a una cifra de 37 heridas infringidas profundas y lacerantes. De igual modo, a través de la autopsia se comprobó que varios órganos vitales se habían visto afectados durante el ataque, entre ellos pulmones, hígado, riñones y aorta. Sin duda alguna, Katherine había demostrado todas sus habilidades obtenidas en sus años de trabajo en el matadero a través de lo que había sido Thomas Price. Posteriormente metió la cabeza de Price en una olla,
acompañándola de papas, calabaza, repollo y salsa de tomate. Debido a unos desechos encontrados en el jardín, se sugiere que pretendió consumir parte del preparado sin lograr hacerlo satisfactoriamente. Sin embargo, ella nunca ha llegado a confirmar dicha especulación. En algún momento entre una acción y otra dispuso en la mesa del comedor 2 platos con una suerte de bifes humanos con guarnición de verduras etiquetados con los nombres de los hijos de la víctima. Luego tomó una gran cantidad de pastillas y se fue a dormir junto al cuerpo de Thomas, profunda y tranquilamente hasta la mañana siguiente. Fue ahí cuando un fuerte ronquido alertó a los oficiales de una presencia más en la casa, haciéndoles ver, en primer lugar, el cuerpo decapitado de Price en el suelo de la sala. Este tenía las piernas cruzadas y el brazo izquierdo extendido en un ángulo de 45 grados. Y, en segundo lugar, que los ronquidos provenían de Catherine. Esta aún dormía en la cama principal. Inmediatamente procedieron a despertarla y esposarla, deteniéndola para llevar a cabo el juicio. Al despertar, y a lo largo del juicio posterior, Knight declaró no recordar nada de esa fatídica noche, por lo cual se consideraba a sí misma inocente. Algunas fuentes como Infobae afirmaron que sus acciones con las pastillas se debieron a un intento frustrado de suicidio. No obstante, el toxicólogo y forense William J. Allender, quien estuvo a cargo del caso del área de peritaje, afirmó al tribunal que si bien Catherine Knight había consumido grandes cantidades de medicamento específicos, los cuales pudieron haberle provocado un desmayo, ninguno de los 2 fármacos encontrados en su cuerpo eran tóxicos, por lo que no aparentaba haber tratado de quitarse la vida. Por otro lado, la revisión psiquiátrica arrojó como resultado que la mujer era consciente de sus actos, así tanto para el jurado como para Barry Oakey, juez del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. El veredicto era indudablemente culpable de los cargos de asesinato y canibalismo, obteniendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En junio del año 2006, Catherine Knight apeló la cadena perpetua, tratando de reducir su condena, alegando que su castigo era demasiado severo para tratarse de un asesinato. Sin embargo, no logró modificar el veredicto. Catherine, ahora de 68 años de edad, cumple condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. El caso de Catherine Knight es una contundente muestra de una de las partes más oscuras de la naturaleza humana, el resentimiento, demostrando no solo que el sufrimiento desde la más tierna infancia puede influir de manera ineludible en nuestra respuesta y percepción ante el mundo, sino también en el manejo de rechazo y traición. Cuando hablamos de Catherine Mary Knight, hablamos del ser humano, del dolor y del abuso con cada una de sus consecuencias, los cuales muchas veces pueden resultar en una escena que pareciera salida de la más depravada película de terror.